Normas y consejos para el examen. El examen es un momento crítico en el que hemos de demostrar nuestros conocimientos, su resultado depende del grado de los mismos, así como de múltiples variables que afectan al rendimiento antes, durante, y después del mismo. Las variables básicas que inciden en el éxito son: A. El estudio, que permita un conocimiento perfecto de la materia. B. Repasos bien planificados. C. Condiciones físicas y psíquicas favorables, descansados, relajados, concentrados y con plena confianza en nuestras posibilidades. Es bueno un poco de tensión ante el examen. D. Aprovechar al máximo los conocimientos, evitando una excesiva tensión y siguiendo unas reglas durante el examen que mejorarán el rendimiento. Unos conocimientos elevados consiguen limitar la tensión. Es muy importante controlar la ansiedad. Una cierta tensión mejora el rendimiento, aunque demasiados nervios pueden bloquearnos, efecto de mente en blanco. Para dominar la ansiedad, procure que los días anteriores al examen sean lo más normales posibles y dedíquelos a repasar, siguiendo la planificación prevista. Procure dormir lo suficiente, pues una mente descansada rinde más. Para ello, acuéstese a la hora de costumbre, tome algún alimento líquido tibio y lea algo intrascendente hasta dormirse, evitando tomar somníferos o tranquilizantes, que harían disminuir su rendimiento. No abuse del café, tabaco o alcohol. Evite hablar del examen y procure distraerse. Haga simulacros de examen a menudo, acostúmbrese durante la preparación a medir sus conocimientos controlando el tiempo y las demás variables. Dedica la víspera del examen a prepararte, ponte en forma para el día siguiente. No estudies cosas nuevas o algo concreto, da un vistazo rápido y general a toda la materia. Convéncete a ti mismo que aprobarás la oposición, y de que tienes como mínimo las mismas posibilidades que el resto de candidatos. Prepara la documentación y el material que necesitarás durante el examen: DNI, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, ropa, etc. Procura levantarte con tiempo suficiente para llegar al examen sin agobios. Sigue las siguientes reglas durante el examen, a fin de mejorar tu rendimiento. Preste mucha atención a las instrucciones, tanto a las que le digan verbalmente como a las impresas. Deberá tener muy claro el tiempo de que dispone, si descuentan las respuestas equivocadas, la manera de responder y de borrar en caso de error, forma de abrir el cuestionario, valor de las respuestas, si todas valen lo mismo o no. Si puede usar el cuestionario como borrador, etc. Si no entiende algo, pregúntelo antes de que se inicie la prueba selectiva, pues, normalmente, no se lo permitirán más tarde. Cumplimenta todos los datos que te exijan, antes de empezar a responder. Como las respuestas erróneas se valoran negativamente, empieza respondiendo las preguntas que sabes seguro y deja en blanco las que te resulten totalmente desconocidas. Tu objetivo consiste en responder a todas las preguntas que sabes. Cuantas más mejor, por tanto, has de llegar al final de la prueba y ver todas las preguntas, para no correr el riesgo de dejar sin respuesta preguntas sabidas o fáciles. Para ello, actúa con orden, responde a las preguntas siguiendo su numeración, no pierdas tiempo buscándolas de una materia concreta o de un tipo determinado. En una primera lectura, contesta las preguntas que sabes y las que te resultan fáciles. No te pares ante una pregunta difícil, que no sabes o te robaría demasiado tiempo. Déjala para el final y si te queda tiempo, contéstala en una segunda lectura. Recuerda que normalmente, todas las preguntas puntúan igual, por tanto, primero responde las fáciles. No pierdas tiempo. Si dudas entre dos alternativas, decídete por la que considere acertada y señálela en la hoja de respuestas. Revisa estas respuestas dudosas, si te es posible, al final de la prueba. Pon una señal o marca en el cuestionario de preguntas a las dudosas, por ejemplo, un signo de interrogación, y a las que dejaste en blanco, por ejemplo un guión. Ello te facilitará su localización en una segunda lectura, en el repaso final. En una segunda lectura, una vez que hayas llegado al final del cuestionario, responde las preguntas que has dejado en blanco y si te queda tiempo, revisa las dudosas, comprobando por último, que has marcado la alternativa adecuada en cada pregunta, es decir, que no has señalado otra alternativa por un fallo mecánico.
Ante la más mínima duda, nunca cambies una respuesta. La primera elección suele ser la correcta. Cambia de alternativa solo si estás completamente seguro de que se había equivocado. Si cambias varias veces debes mantener la primera alternativa de respuesta elegida, que es fruto de una lectura crítica y de la intuición. Presta el máximo de atención a las palabras clave, a los calificativos, siempre, nunca, a veces, mucho, poco, nada, todos, algunos, ninguno, sí, no, depende, etcétera, que suelen dar la pista de la alternativa correcta. Antes de responder, reflexiona y prueba a introducir en el enunciado todos los calificativos posibles, luego decídete por el más lógico. Para responder, sigue este procedimiento. Lee con atención todo el enunciado de la pregunta. Es esencial comprender la formulación de la pregunta, tener claro qué nos piden, para poder contestar bien. Anticipa una respuesta mentalmente, sin mirar las alternativas de respuesta que le proponen en el test. Adelántate a dar la tuya, ello te evitará dudas, ya que normalmente, siempre hay 2 o 3 alternativas similares que nos pueden inducir a error. Lee todas las alternativas de respuesta. Recuerda que no se trata de marcar la que pueda parecer buena, se trata de encontrar la mejor. Si coincide alguna alternativa con la que habías adelantado mentalmente, señálala con seguridad en la hoja de respuestas, seguramente sea la correcta. Si no coincide tu anticipo de respuesta con ninguna de las alternativas o no sabe la respuesta, no te precipites. Razona sobre la pregunta y procura formularla con otras palabras, asegurándote de que comprendes perfectamente lo que te preguntan. Actúa por exclusión, elimina las alternativas más exageradas y las que sabes seguro que no son correctas. Luego, elige entre las restantes. Si solo te queda una, esa es la buena. Si dudas entre 2 y has contestado a tu juicio pocas preguntas, decídete por una de ellas y señálala en la hoja de respuestas. Si piensas que no es necesaria para aprobar o dudas entre más de 2 alternativas, no te arriesgues. Déjala en blanco. Responde con precisión. Solo hay una alternativa de respuesta correcta para cada pregunta, de ningún modo señales más. Para evitar fallos mecánicos, errores involuntarios al marcar la alternativa en la hoja de respuestas, acostúmbrate a poner el dedo sobre el número de la pregunta y el lápiz sobre el número de la respuesta, y no los retires hasta que hayas elegido y marcado la alternativa correcta. Hazlo siempre así hasta automatizar este movimiento. No hagas ninguna señal o marca en la hoja de respuestas, limítate a cumplimentar los datos que te exijan y a señalar una alternativa para cada una de las preguntas. Aprovecha el tiempo. Trabaja deprisa. No entregues antes de hora y no te retires del examen. Confía en tus posibilidades. Piensa que no solo cuenta lo que tú hagas, sino lo que hagan los demás opositores. Presta mucha atención a todas las preguntas, se suele fallar en las más sencillas. Evita distracciones, céntrate en tu examen y no mires ni hables con otros candidatos. Interesa evitar hipoglucemias, por lo que tomaremos alimentos ricos en azúcares en poca cantidad antes del examen, por ejemplo chocolate.